Sientes que tu familia se está desmoronando y no sabes qué hacer para restaurarla. ¿Y si te dijera que Jesús dejó un camino oculto para aquellos que anhelan restaurar su hogar, sanar heridas profundas y reconstruir los lazos familiares con amor, paz y bendición? Muchas personas viven atrapadas en el dolor de relaciones rotas, conflictos interminables y distancias emocionales que parecen imposibles de superar. Tal vez en tu casa hay discusiones constantes, resentimientos acumulados o incluso la ausencia de alguien que ya no está. Pero déjame decirte algo poderoso. La restauración de tu familia es posible y Jesús tiene la clave para hacerlo realidad. En este estudio descubrirás principios bíblicos ocultos que han transformado familias enteras, incluso aquellas que parecían irreparables. Jesús nos enseñó un camino que pocos conocen, pero que si lo sigues hasta el final, puede traer un avivamiento en tu hogar, una reconciliación inesperada y la paz que tanto anhelas. Piensa en esto. Dios diseñó la familia para que fuera un refugio de amor, unidad y bendición, pero el enemigo siempre ha intentado destruirla. ¿Cómo puedes blindar tu hogar contra los ataques espirituales? ¿Cómo puedes ser el instrumento que Dios use para sanar y restaurar a tus seres queridos? En este estudio revelaremos esas respuestas, pero te advierto algo. Los principios que aprenderás hoy solo tendrán efecto si los aplicas con fe y acción. Dios ya preparó la restauración de tu hogar, pero necesitas conocer el secreto y ponerlo en práctica. Antes de continuar, quiero que declares con fe en los comentarios: mi familia será restaurada en el nombre de Jesús. Cada persona que comenta y comparte este mensaje está ayudando a que la palabra de Dios llegue a más familias que hoy están al borde de la destrucción. Dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal, porque al hacerlo estás permitiendo que este mensaje alcance a más hogares que necesitan desesperadamente la restauración divina. ¿Sabías que hay personas que encuentran en estos videos su única fuente de apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cercana? Al interactuar con este contenido, te conviertes en un canal de bendición para ellos. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una revelación clave que puede desbloquear una bendición extraordinaria en tu hogar. Así que no te vayas antes de escucharla. Ahora abre tu corazón, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu familia para siempre. Comencemos con el estudio. La historia del hijo pródigo, el poder del perdón y la reconciliación. La restauración de una familia comienza con un paso poderoso: el perdón. Jesús nos enseñó esto a través de una de las parábolas más impactantes de la Biblia. La historia del hijo pródigo. Lucas 15:11-32. Imagínate por un momento esta escena. Un hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, se acercó a su padre con una petición dolorosa: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». En la cultura de aquella época, pedir la herencia en vida era lo mismo que decirle al padre: «Para mí ya estás muerto». Era un acto de desprecio, una señal de deshonra y rebeldía. Aún así, el padre no lo detuvo, le dio su parte y lo dejó ir. Así como este hijo, hay muchas personas en nuestros hogares que con sus palabras y acciones han causado dolor. Hijos que se han alejado de los caminos de Dios. Padres que han descuidado a sus hijos, esposos y esposas que han roto sus votos matrimoniales, hermanos que han dejado que el orgullo destruya su relación. ¿Cuántas veces hemos visto familias fracturadas porque alguien decidió seguir su propio camino sin importar el daño que causaba? El hijo pródigo tomó su herencia y se fue lejos. Vivió sin límites, entregándose a placeres que lo alejaron más y más de su propósito, hasta que un día lo perdió todo.
sin dinero, sin amigos, sin dignidad. Acabó cuidando cerdos, deseando comer la comida de los animales, pero ni eso le daban. ¿Cuántos de nuestros seres queridos han tocado fondo por alejarse de Dios y de su familia? ¿Cuántos hogares están sufriendo porque alguien tomó malas decisiones y ahora hay heridas abiertas? Fue en su momento más bajo cuando este joven recordó algo poderoso. En la casa de su padre aún los siervos tenían pan de sobra, y entonces decidió regresar, pero no con orgullo, no con exigencias, sino con humildad. Dijo: «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Lucas 15, 18 y 19. El hijo pródigo sabía que había fallado y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. Pero el padre tenía otros planes. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Bertius, Lucas 15:20. Detente un momento y reflexiona en esta imagen. El padre no esperó que su hijo llegara hasta la puerta. No se quedó de brazos cruzados esperando una disculpa. No le cerró el corazón por el dolor que había sufrido. Él corrió hacia su hijo. Esto es algo impresionante porque en aquella época un hombre mayor nunca corría en público. Era visto como algo vergonzoso. Pero este padre no se preocupó por su reputación. Él solo quería abrazar a su hijo perdido. ¿Cuántas familias hoy necesitan este tipo de amor? ¿Cuántas relaciones se restaurarían si en lugar de esperar que el otro diera el primer paso, decidiéramos actuar con amor y misericordia? El perdón abre la puerta para la restauración. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu familia? Ora por aquellos que se han alejado. No importa cuán imposible parezca la reconciliación, Dios puede tocar corazones y traerlos de vuelta. No subestimes el poder de la intercesión. Extiende el perdón sin esperar nada a cambio. No pongas condiciones para amar a tus seres queridos. Jesús nos amó cuando aún éramos pecadores. Él no esperó a que cambiáramos para darnos su amor. Deja la puerta abierta para la restauración. Así como el padre del hijo pródigo lo recibió con amor, haz que tu hogar sea un refugio, no un lugar de condenación. Permite que Dios sane tu corazón. Tal vez tú eres quien ha sido herido. Quizás alguien en tu familia te ha causado un dolor que parece imposible de perdonar. Pero Dios quiere sanar tus heridas para que puedas ser un instrumento de restauración. Dios es un experto en restaurar lo que parece perdido. Si Él fue capaz de transformar la historia del hijo pródigo, también puede restaurar tu familia. Pero necesitas dar el primer paso. Declara en los comentarios con fe: creo en la restauración de mi hogar en el nombre de Jesús. No te vayas, porque en el próximo tópico descubrirás un principio aún más profundo: cómo el amor incondicional de Cristo es la clave para restaurar los lazos familiares más rotos. Lo que viene a continuación puede ser la pieza que falta para tu milagro. El amor incondicional, la base de toda restauración familiar. Si hay algo que puede sanar heridas profundas y restaurar la armonía en el hogar, es el amor incondicional. Jesús no solo habló sobre el amor, sino que lo demostró con su vida. Él nos enseñó que el verdadero amor no es una emoción pasajera, sino una decisión constante de entrega, servicio y sacrificio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. El amor incondicional de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Él nos ama incluso cuando fallamos, cuando nos alejamos, cuando no merecemos su gracia.
y asimismo nos llama a amar a nuestra familia sin condiciones, sin límites y sin esperar algo a cambio. Pero, ¿cómo podemos demostrar este tipo de amor en nuestro hogar? 1. Amar como Cristo amó a la Iglesia. Jesús nos dejó un estándar de amor que parece imposible de alcanzar. Pero es precisamente en este amor donde se encuentra la clave de la restauración familiar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Cristo amó a su Iglesia con un amor que no se detuvo ante el sufrimiento. Él se entregó completamente, soportó humillaciones y murió en la cruz para salvarnos. Este es el amor que Dios nos llama a reflejar en nuestro hogar. Esposos, amen a sus esposas con paciencia y sacrificio. No se trata solo de proveer económicamente, sino de demostrar con acciones diarias cuánto las valoran. Esposas, amén y respeten a sus esposos con un amor que edifique y fortalezca el matrimonio. Muchas veces, las palabras tienen el poder de sanar o destruir. Usa tus palabras para bendecir. Padres, amen a sus hijos con ternura y dirección. No basta con corregirlos, necesitan saber que siempre serán amados, sin importar sus errores. Dios diseñó la familia para que funcione bajo este principio de amor. Cuando Jesús es el centro del hogar, el amor se convierte en el pegamento que une todo, incluso cuando las circunstancias intentan separarnos. 2. Perdonar con el corazón. De Cristo, el amor incondicional siempre va acompañado del perdón. No podemos hablar de restauración familiar si no estamos dispuestos a perdonar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. El resentimiento es un veneno que destruye familias. Muchas veces esperamos que la otra persona cambie o pida perdón antes de liberar nuestro corazón del enojo. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Él perdonó a quienes lo crucificaron sin que ellos lo pidieran. Él nos perdonó cuando aún éramos pecadores. Él nos ama a pesar de nuestras fallas diarias. Si realmente queremos restaurar nuestra familia, debemos aprender a perdonar con el mismo amor con el que Cristo nos perdonó. Perdonar no significa justificar el daño que nos hicieron. Significa liberarnos del peso del resentimiento y permitir que Dios sane nuestra alma. Si alguien en tu familia te ha lastimado, hoy Dios te llama a dejar ese dolor en sus manos y permitirle obrar en tu corazón. La restauración de tu hogar comienza cuando decides amar y perdonar sin condiciones. 3. Amar en acción, no solo en palabras. Jesús nos enseñó que el verdadero amor se demuestra con hechos. No basta con decir te amo si nuestras acciones dicen lo contrario. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. Muchos hogares están destruidos porque el amor se ha convertido en algo superficial. Las palabras son bonitas, pero los actos son los que realmente construyen relaciones sólidas. Cuando alguien en tu familia esté pasando por un momento difícil, sé el primero en estar ahí para apoyar. Demuestra amor con pequeños gestos, una palabra de aliento, un abrazo sincero, un sacrificio por el bien del otro. Ora por tu familia y con tu familia. No hay amor más poderoso que el que se demuestra en la oración. El amor incondicional es la base de la restauración. Es el ingrediente que transforma hogares rotos en lugares de paz y armonía. Cuando decides amar como Cristo, todo en tu familia comienza a cambiar. Declara en los comentarios con fe: el amor de Cristo restaurará mi familia. No te vayas,
Porque en el próximo tópico descubriremos cómo el poder de la oración puede romper cadenas y traer sanidad a tu hogar. La revelación más poderosa aún está por venir. El poder de la oración, la clave para romper cadenas y restaurar tu hogar. Si hay algo que puede transformar una familia desde su raíz, es la oración. Jesús nos enseñó que la oración no solo cambia circunstancias, sino que también cambia corazones. Muchas veces intentamos resolver los problemas familiares con nuestras propias fuerzas. Discutimos, imponemos nuestras razones, nos desesperamos, pero olvidamos que la verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Muchas veces, los conflictos familiares no son solo el resultado de malas decisiones humanas, sino que también hay un ataque espiritual detrás de cada división: rencor y falta de perdón. El enemigo sabe que una familia unida en Cristo es una familia inquebrantable. Es por eso que si quieres restaurar tu hogar, debes aprender a pelear de rodillas. 1. La oración trae unidad en el hogar. Cuando una familia ora unida, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Jesús nos dejó esta promesa: cuando oramos juntos, nuestro poder en el Espíritu se multiplica. Si hay división en tu familia, ora por unidad. Si hay dolor, ora por sanidad. Si hay resentimiento, ora por restauración. Muchos hogares han sido destruidos porque han dejado de orar juntos. Pero hoy Dios te dice: es hora de restaurar el altar familiar. Empieza con pequeños pasos. Ora con tu pareja todas las noches, aunque sea por unos minutos. Tómate un tiempo para orar con tus hijos antes de que duerman. 3. Declara bendiciones sobre tu casa y reprende todo espíritu de división. Cuando una familia se une en oración, el enemigo no tiene poder sobre ellos. 2. La oración cambia corazones endurecidos. Hay personas en nuestras familias que parecen imposibles de cambiar. Tal vez hay alguien en tu hogar que ha cerrado su corazón a Dios, que se ha alejado o que ha causado mucho daño. Pero déjame decirte algo: ningún corazón es demasiado duro para Dios. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Cuando oras por alguien, Dios trabaja en lo que tus palabras no pueden cambiar. ¿Tienes un esposo o esposa que se ha alejado de Dios? Ora por su corazón. ¿Tienes hijos rebeldes? Ora por su transformación. ¿Tienes familiares con rencor en su corazón? Ora para que Dios les dé un corazón nuevo. La oración es la herramienta más poderosa que Dios te ha dado para traer restauración. 3. Orar con fe mueve montañas. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. No basta con orar. Debes orar con fe. Cuando ores por tu familia, hazlo con la certeza de que Dios está obrando, aunque no veas cambios inmediatos. Ora creyendo que Dios restaurará tu matrimonio. Ora creyendo que Dios traerá de vuelta a ese hijo pródigo. Ora creyendo que el Espíritu Santo entrará en tu hogar y transformará cada corazón. Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. 4. La oración protege tu hogar. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7.
Una familia que ora está protegida del enemigo. Cuando oras, blindas tu hogar contra ataques espirituales. Cuando oras, Dios pone ángeles alrededor de tu casa. Cuando oras, el enemigo no tiene acceso a tu familia. Hoy Dios te llama a levantar un muro de oración alrededor de tu hogar. No permitas que el enemigo destruya lo que Dios te ha dado. Declara en los comentarios con fe: a partir de hoy, mi familia será un altar de oración. En el próximo tópico, descubrirás el principio final que hará que la restauración de tu hogar sea permanente. Cómo edificar tu casa sobre la roca. Lo que aprenderás a continuación será la base para una familia inquebrantable. Edificar tu hogar sobre la roca. La clave para una restauración permanente, si hay algo que Jesús nos enseñó con claridad, es que todo aquello que no tiene fundamentos sólidos, eventualmente se derrumba. Esto no solo aplica a nuestra vida personal, sino también a nuestras familias. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Jesús nos está mostrando que una familia estable no es aquella que nunca enfrenta problemas, sino aquella que ha sido edificada sobre él. El error que muchas personas cometen es intentar restaurar su hogar con soluciones temporales. Piensan que el dinero resolverá los problemas. Creen que el tiempo sanará las heridas sin necesidad de tomar acción. Confían en su propia sabiduría en lugar de buscar la guía de Dios. Pero la verdadera restauración solo es posible cuando Cristo es el fundamento del hogar. 1. Cristo debe ser el centro de tu familia en muchos hogares. Dios es solo un invitado ocasional. Se acuerdan de Él en momentos de crisis, pero lo dejan fuera cuando las cosas van bien. ¿Cómo podemos esperar que Dios restaure nuestra familia si no lo ponemos en primer lugar? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si quieres ver cambios en tu hogar, necesitas hacer de Jesús el centro de todo. Pon a Dios en primer lugar en tu matrimonio. En lugar de tomar decisiones impulsivas, busca su dirección en la oración y la palabra. Enséñales a tus hijos el temor del Señor. No basta con llevarlos a la iglesia, muéstrales con tu ejemplo lo que significa vivir en Cristo. Haz de tu hogar un lugar donde se respire la presencia de Dios. Que en tu casa haya oración, adoración y unidad en el Espíritu. Cuando Jesús es el centro, todo lo demás empieza a alinearse. Los conflictos no desaparecen, pero hay gracia para enfrentarlos. Las heridas no se borran automáticamente, pero hay restauración y sanidad en su presencia. 2. Obedecer la palabra de Dios trae estabilidad al hogar. Jesús dijo que el que escucha su palabra y la obedece es como aquel que construyó su casa sobre la roca. Muchas familias hoy en día están construidas sobre la arena del orgullo, la autosuficiencia y el materialismo. Pero cuando llega la tormenta, se derrumban porque no tienen un verdadero fundamento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:26-27. Si quieres restaurar tu familia, empieza por someterte a la palabra de Dios. Decide vivir bajo sus principios, incluso cuando sean difíciles. No basta con solo conocer la Biblia, debes aplicarla en tu vida diaria. El hogar que obedece la palabra de Dios no será sacudido por la tormenta, porque su fundamento es inquebrantable. 3.
Cubrir tu casa con la presencia de Dios si realmente quieres que la restauración de tu hogar sea permanente. Debes hacer de tu casa un santuario. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Que tu hogar sea un lugar de paz y no de contienda. Cuida lo que se habla dentro de tu casa. No permitas que las palabras hirientes sean una constante. Que en tu casa se respire fe y no temor. En lugar de enfocarte en los problemas, confía en que Dios está obrando en cada situación. Llena tu hogar con la adoración, la música cristiana, los momentos de oración y la lectura de la Biblia en familia fortalecerán tu hogar en lo espiritual. Cuando decides hacer de tu casa un lugar donde Dios habita, su paz y su presencia se establecen en cada rincón. 4. Elige cada día construir en la roca. Restaurar una familia no es cuestión de un solo día, sino de una decisión diaria. Cada mañana tienes la opción de edificar tu hogar sobre la roca o sobre la arena. Cada vez que eliges perdonar, estás edificando sobre la roca. Cada vez que oras en lugar de discutir, estás edificando sobre la roca. Cada vez que decides confiar en Dios en lugar de preocuparte, estás edificando sobre la roca. Dios está llamando a muchas familias a reconstruirse en este tiempo. Hoy es el día de decidir. ¿Vas a seguir construyendo sobre la arena o vas a empezar a edificar sobre la roca que es Cristo? Declara en los comentarios con fe: mi familia será edificada sobre Cristo, la roca inquebrantable. En el próximo tópico veremos cómo la restauración familiar no solo es un milagro, sino también una misión. Dios quiere usar tu hogar para impactar a otros. Lo que aprenderás a continuación puede cambiar la vida de muchas personas a tu alrededor. Tu familia como instrumento de Dios, restaurados para restaurar. Cuando Dios sana, restaura y transforma un hogar, no lo hace solo por esa familia, sino para que se convierta en un testimonio vivo de su poder. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Dios no quiere solo sanar tu familia, quiere usarte para sanar a otros. Muchas veces pensamos que nuestras heridas y fracasos nos descalifican para hablar de restauración, pero es precisamente a través de nuestro testimonio que Dios se glorifica. Si tu hogar ha sido restaurado, tu historia puede ser la esperanza para alguien más. 1. La restauración de tu familia es el inicio de un propósito mayor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Lo que viviste no fue en vano. Los procesos difíciles que atravesaste en tu familia pueden servir como herramienta para ayudar a otros. Si tu matrimonio fue restaurado, puedes ayudar a otras parejas que hoy están al borde del divorcio. Si Dios sanó la relación con tus hijos, puedes ser guía para padres que están luchando con lo mismo. Si experimentaste el poder de la oración en tu hogar, puedes enseñar a otras familias a hacer lo mismo. Nada de lo que pasaste fue casualidad. Dios quiere usar tu testimonio para impactar muchas vidas. 2. Tu hogar puede ser un altar de adoración y restauración para otros. Cuando Dios restauró la casa de Zaqueo, no solo transformó a un hombre, sino a toda su familia. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. La restauración de una familia no termina en sus cuatro paredes. Dios quiere que tu hogar sea un lugar donde otros puedan encontrar esperanza, dirección y paz. Abre tu casa para tiempos de oración en familia. Invita a otros a escuchar la palabra juntos. Ora por las familias de tus amigos y seres queridos. Cuando decides compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, Él multiplica su obra. 3.
Lleva la restauración de Dios a tu comunidad. Jesús no solo restauró vidas, también las envió a impactar el mundo. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Dios quiere que tu familia sea un reflejo de su amor para otras familias que están perdidas. Sé un ejemplo en tu trabajo, en tu comunidad y en cada lugar donde Dios te lleve. Usa tus redes sociales para compartir mensajes de esperanza y restauración. Ora por matrimonios, hijos y hogares que necesitan de Dios. Cuando decides ser un canal de bendición, Dios usa tu vida para transformar generaciones. Declara en los comentarios con fe: mi familia será un testimonio vivo del poder de Dios. En el próximo tópico descubrirás cómo mantener la restauración en tu hogar para siempre y evitar que el enemigo vuelva a traer destrucción. No te vayas. Lo que sigue es clave para que tu restauración sea permanente. Cómo mantener la restauración en tu hogar y evitar que el enemigo lo destruya. La restauración familiar no es un evento de un solo día, sino un proceso continuo. Muchas familias han sido tocadas por el poder de Dios, han experimentado sanidad, reconciliación y unidad, pero con el tiempo los viejos problemas regresan y el enemigo encuentra una manera de atacar nuevamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira Pedro 5:8. La restauración que Dios ha comenzado en tu hogar debe ser protegida. Si descuidas tu vida espiritual y dejas que el enemigo entre con sus artimañas, todo lo que Dios ha reconstruido puede volver a desmoronarse. En este bloque aprenderás cómo blindar tu familia y hacer que la restauración sea permanente. 1. Cierra las puertas al enemigo. Cuando Dios restaura un hogar, el enemigo buscará formas de destruirlo nuevamente. Por eso, es vital identificar y cerrar las puertas espirituales por donde él podría entrar. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. ¿Cuáles son las puertas más comunes que abren la puerta al enemigo en una familia? Falta de perdón. El resentimiento es un veneno que destruye desde adentro. Si no perdonas, el enemigo usará eso para sembrar división. Palabras hirientes. La lengua tiene poder para bendecir o destruir. Evita el maltrato verbal y la crítica constante en tu hogar. Entretenimiento tóxico. Muchas familias permiten en sus casas contenido que contamina su espíritu. Música con mensajes negativos, series que normalizan el pecado, etc. Orgullo y autosuficiencia. Creer que no necesitas a Dios para sostener tu hogar es el primer paso hacia el colapso. Haz una limpieza espiritual en tu casa, ora y pide al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa que pueda estar contaminando tu hogar y elimínala. 2. Haz de la oración una prioridad diaria. La oración no es opcional si quieres que tu hogar se mantenga firme. Es el arma más poderosa contra los ataques del enemigo. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Establece un tiempo de oración familiar todos los días. No tiene que ser largo, pero sí constante. Ora por la protección espiritual de tu casa. Pídele a Dios que cubra tu hogar con su presencia. Declara la palabra sobre tu familia. Hay promesas en la Biblia que puedes proclamar diariamente. Cuando una familia ora unida, el enemigo no tiene poder sobre ella. 3. Llena tu hogar con la presencia de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Si quieres que tu hogar sea un lugar de paz, amor y bendición, debes llenarlo con la presencia de Dios. Pon música de adoración en tu casa. La atmósfera de un hogar cambia cuando la alabanza se convierte en parte de la rutina. Lee la Biblia con tu familia. No permitas que la palabra de Dios sea algo ajeno a tu casa.
Habla de Dios en las conversaciones diarias. Que tus hijos crezcan sabiendo que Dios es el centro de su hogar. Cuando haces de Dios el dueño de tu casa, el enemigo no tiene cabida en ella. 4. Vigila tus relaciones familiares. Jesús dijo algo muy importante. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Muchas veces, el enemigo destruye las familias desde adentro, sembrando división. Cuida la comunicación en tu hogar. No permitas que el orgullo te impida pedir perdón o reconocer tus errores. Evita las discusiones innecesarias. No todo problema tiene que convertirse en una pelea. Dale prioridad al amor y la unidad. No dejes que las diferencias se conviertan en muros entre ustedes. El enemigo odia la unidad familiar, porque sabe que cuando una familia está unida es inquebrantable. 5. Mantén un corazón agradecido. Muchas veces las personas olvidan lo que Dios ha hecho por ellos y vuelven a los mismos errores del pasado. La gratitud es clave para mantener la restauración. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Tesalonicenses 5:18. Agradece a Dios cada día por tu familia, incluso en medio de los desafíos. Celebra las pequeñas victorias en el proceso de restauración. Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Cuando una familia es agradecida, se mantiene enfocada en lo que Dios ha hecho y no en lo que falta por hacer. 6. Declara la restauración de tu hogar diariamente. Muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Tus palabras tienen poder. Cada día debes declarar con fe que tu familia está restaurada, protegida y fortalecida en Cristo. Declara en los comentarios: mi hogar está restaurado, protegido y cubierto por la sangre de Jesús. En el próximo tópico, veremos cómo Dios quiere hacer de tu familia un legado de bendición para futuras generaciones. Lo que viene puede marcar la historia de tu linaje. Tu familia como un legado de bendición para futuras generaciones. Dios no solo quiere restaurar tu familia en el presente, sino que también desea que tu hogar se convierta en un legado de bendición para las futuras generaciones. Lo que hagas hoy no solo impactará tu vida, sino la vida de tus hijos, nietos y descendientes, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Dios bendice a familias que caminan en obediencia. Muchas personas viven bajo cadenas generacionales de fracaso, divorcio, pobreza, violencia o enfermedad. Pero cuando decides entregar tu hogar a Dios, rompes con esas maldiciones y comienzas un linaje de bendición. Hoy, Dios te ha dado la oportunidad de ser el punto de cambio en tu familia. 1. Rompe las cadenas del pasado. Tal vez vienes de una familia con un historial de división, abuso, abandono o falta de amor. Puede que hayas crecido viendo conflictos constantes, relaciones rotas o incluso pobreza y sufrimiento. Pero déjame decirte algo poderoso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No importa de dónde vienes. Lo que importa es a dónde Dios quiere llevarte. Si en tu familia ha habido patrones de divorcio, hoy decides que tu matrimonio será diferente. Si en tu hogar hubo maltrato, decides que en tu casa reinará el amor y la paz. Si hubo pobreza y escasez, decides que tus generaciones serán prosperadas por la mano de Dios. Tú puedes ser el primero en tu linaje en cambiar la historia de tu familia. En Cristo las maldiciones generacionales se rompen y comienza una nueva historia de bendición. Hoy, Dios quiere que declares que tu familia será un testimonio de su gracia. 2.
Enséñales a tus hijos a caminar con Dios. La fe no se hereda automáticamente, sino que se enseña y se modela. Lo que hagas hoy con tu familia marcará su futuro espiritual. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. No dejes la educación espiritual de tus hijos solo a la iglesia. Sé el primero en enseñarles sobre Dios. Ora con ellos todos los días para que la oración sea parte de su vida. Léeles la Biblia y enséñales a tomar decisiones según los principios de Dios. Los valores que siembres en tu hogar hoy serán la base sobre la cual tus generaciones construirán su vida. Si no enseñas a tus hijos sobre Dios, el mundo les enseñará otra cosa. 3. Cambia la cultura espiritual de tu hogar. Muchos hogares han crecido sin una cultura de oración, lectura de la Biblia o adoración. Pero tú puedes cambiar eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. ¿Qué puedes hacer para cambiar la atmósfera espiritual de tu familia? Haz que la oración sea una práctica diaria. No tiene que ser algo largo, pero sí constante. Llena tu hogar con la palabra de Dios. No dejes que tu familia se alimente solo de redes sociales, televisión o noticias negativas. Cultiva una cultura de gratitud. Que en tu casa se hable de bendiciones en lugar de quejas y negatividad. Cuando decides hacer de tu hogar un altar para Dios, la bendición fluye de generación en generación. 4. Declara un futuro de bendición sobre tus generaciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Dios no solo quiere bendecirte a ti, sino que a través de tu fe bendecirá a toda tu descendencia. Declara que tus hijos y nietos caminarán en los caminos de Dios. Profetiza que tu hogar será un refugio de amor y paz. Declara que tu familia no vivirá en ruinas, sino en restauración y propósito. Declara en los comentarios con fe: mi familia será un legado de bendición para generaciones. En el próximo tópico aprenderemos cómo enfrentar los desafíos que vienen después de la restauración y cómo mantenernos firmes en la fe. El enemigo intentará atacar, pero Dios te dará la estrategia para vencer. Cómo enfrentar los desafíos después de la restauración y mantenerse firme en la fe. Dios ha comenzado una obra poderosa en tu familia. Te ha mostrado principios bíblicos, ha restaurado relaciones, ha encendido la fe en tu hogar y ha establecido un nuevo camino de bendición. Pero el enemigo no se quedará de brazos cruzados. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cada familia restaurada es una amenaza para el reino de las tinieblas. El enemigo intentará hacerte retroceder, traer conflictos, sembrar dudas y distraerte de lo que Dios ha comenzado. Por eso, es vital aprender a enfrentar los desafíos que vendrán y permanecer firmes en la fe. 1. No permitas que los viejos hábitos regresen. Uno de los mayores riesgos después de la restauración es volver a los patrones del pasado. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12:43-45. Jesús nos advierte que si un hogar ha sido limpiado, pero no es llenado con la presencia de Dios, el enemigo intentará volver con más fuerza. Claves para evitar esto:
No bajes la guardia en la oración. No ores solo cuando hay problemas. Ora todos los días para proteger tu hogar. Mantén una atmósfera de fe en tu casa. No permitas que los viejos conflictos, resentimientos o hábitos negativos regresen. Llena tu mente con la palabra de Dios. Si dejas de alimentar tu espíritu, el enemigo encontrará una entrada. La restauración no es un evento, es un estilo de vida. 2. Reconoce y resiste los ataques del enemigo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El enemigo intentará atacarte de diferentes formas. Con pensamientos de duda, ¿realmente Dios restauró mi familia? Con conflictos inesperados, personas que vuelven a tu vida para traer división. Con desánimo y cansancio, sentimientos de agotamiento para que descuides tu vida espiritual. ¿Cómo resistir estos ataques? Vístete con la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 18. Declara las promesas de Dios sobre tu familia. No cedas al temor ni a la ansiedad. Cuando permaneces firme en Dios, el enemigo no puede destruir lo que Él ha restaurado. 3. Persevera en la unidad familiar. Esforzaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. El enemigo sabe que una familia dividida es vulnerable. Intentará sembrar malentendidos, orgullo y discusiones innecesarias para separar a los miembros del hogar. Claves para mantener la unidad: comunicación sincera y amorosa. Evita suposiciones y sé transparente en tus conversaciones. Perdón constante. No guardes resentimiento. Aprende a soltar y perdonar. Tiempo de calidad en familia. No dejes que el trabajo, la tecnología o las preocupaciones roben el tiempo con tus seres queridos. Una familia unida en Cristo es una familia inquebrantable. 4. Sigue creciendo en la fe juntos. La restauración es solo el comienzo. Dios quiere llevar a tu familia a un nivel más profundo de fe y propósito. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. No te conformes con lo que has aprendido. Sigue buscando más de Dios. Involucra a tu familia en el servicio a Dios. Cuando sirven juntos, su fe se fortalece. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No permitas que amistades o influencias negativas te alejen del propósito de Dios. Cada día puedes crecer más en Dios y fortalecer el propósito de tu hogar. 5. Declara la victoria sobre tu hogar todos los días. Muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Tus palabras tienen poder. Lo que declares sobre tu familia tendrá un impacto espiritual. Declara todos los días: mi hogar está protegido por Dios. Mi familia vivirá en unidad y amor. El enemigo no tiene poder sobre mi casa. Nos mantendremos firmes en la fe y creceremos en Cristo. Declara en los comentarios con fe: mi familia permanecerá firme en Dios y nada nos separará. En el próximo tópico descubriremos cómo vivir en abundancia y prosperidad según los principios bíblicos para que tu hogar sea bendecido en todas las áreas. Dios quiere prosperar tu familia, pero debes conocer su plan. La prosperidad en el hogar. Cómo vivir en abundancia según los principios de Dios. Dios no solo quiere restaurar tu familia en el ámbito emocional y espiritual, sino que también desea bendecir tu hogar en el área financiera y material. La verdadera prosperidad no se trata solo de dinero, sino de vivir en paz, con provisión y sin la angustia constante de la escasez. Muchas familias enfrentan problemas financieros no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque desconocen o ignoran los principios que Él ha establecido para la administración y el crecimiento de los recursos. La Biblia es clara al respecto.
Dios no está en contra de la prosperidad, sino del amor al dinero y la mala administración de los bienes. En su palabra encontramos principios que, si se aplican correctamente, pueden traer estabilidad económica, crecimiento y abundancia a nuestras familias. No se trata de una promesa de riquezas instantáneas ni de un evangelio basado en la avaricia, sino de la certeza de que Dios provee para sus hijos cuando ellos caminan conforme a su voluntad. El primer paso para experimentar la prosperidad en el hogar es poner a Dios en el centro de nuestras finanzas. Muchas personas se esfuerzan constantemente en su trabajo, hacen sacrificios y buscan oportunidades, pero siguen viviendo con carencias y deudas porque no han comprendido que la verdadera abundancia viene de buscar primero el reino de Dios. Jesús enseñó que cuando una persona pone a Dios como su máxima prioridad, todas las demás áreas de su vida comienzan a alinearse. Esto incluye la provisión económica. Cuando Dios es lo más importante, Él se encarga de suplir nuestras necesidades conforme a su riqueza y gloria. Además de buscar a Dios primero, es fundamental aprender a administrar correctamente los recursos que Él pone en nuestras manos. La mayordomía es un principio bíblico que nos enseña que todo lo que tenemos no nos pertenece realmente, sino que nos ha sido dado por Dios para que lo administremos con sabiduría. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo manejas. Muchas personas tienen buenos ingresos, pero no ven prosperidad en sus vidas porque gastan sin control, no planifican, no ahorran y no buscan la dirección de Dios en sus decisiones financieras. Uno de los mayores errores que destruyen la estabilidad financiera de las familias es vivir endeudado y gastar más de lo que se gana. La cultura del consumismo ha llevado a muchas personas a vivir atrapadas en préstamos, créditos y compromisos que los esclavizan. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la deuda y nos exhorta a vivir con prudencia. La clave para salir de la esclavitud financiera es aprender a diferenciar entre deseos y necesidades, evitar gastos innecesarios y buscar la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión económica. Otro principio esencial de la prosperidad bíblica es el de la siembra y la cosecha. Muchas personas quieren ver abundancia en sus vidas, pero no están dispuestas a sembrar en la obra de Dios ni en la vida de los demás. La generosidad es una de las claves para experimentar la provisión divina. Cuando damos con un corazón correcto, sin esperar recibir nada a cambio, Dios se encarga de abrir puertas de bendición sobre nuestras vidas. La siembra no se limita a dar dinero, sino que también incluye ayudar a otros, compartir lo que tenemos y ser de bendición para quienes nos rodean. Además de la generosidad, la diligencia es un factor determinante en la prosperidad de un hogar. Dios bendice a aquellos que trabajan con excelencia y compromiso. No basta con orar por provisión, sino que debemos esforzarnos y dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. La Biblia nos enseña que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Dios honra el esfuerzo y la dedicación, y aquellos que trabajan con integridad y pasión verán el fruto de su labor. Es importante también reconocer que la escasez y la miseria pueden ser el resultado de ataques espirituales. Existen familias que, a pesar de sus esfuerzos, siempre enfrentan pérdidas, crisis financieras y falta de estabilidad económica. Esto puede ser consecuencia de maldiciones generacionales, puertas abiertas al enemigo o simplemente un desconocimiento de los principios bíblicos de la prosperidad. En estos casos, es fundamental hacer guerra espiritual, reprender toda obra de oscuridad que esté afectando la economía familiar y declarar con fe que Dios es nuestro proveedor y que en Él no hay escasez.
Por último, la prosperidad bíblica se mantiene cuando confiamos en Dios, incluso en tiempos difíciles. La vida está llena de temporadas de abundancia y escasez, pero lo que marca la diferencia es la actitud con la que enfrentamos cada una de ellas. Cuando confiamos en que Dios es nuestro sustento, no vivimos angustiados por el futuro, ni tomamos decisiones movidos por el miedo. Aprendemos a descansar en su provisión, a ser agradecidos con lo que tenemos y a esperar con fe que Él abrirá nuevas puertas en su tiempo perfecto. El secreto de la verdadera abundancia no está en acumular riquezas, sino en vivir en paz, con un corazón generoso y una fe inquebrantable en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Cuando vivimos conforme a sus principios, nuestra familia experimenta estabilidad, crecimiento y bendición en todas las áreas. No se trata solo de finanzas, sino de un estilo de vida donde la confianza en Dios, la obediencia y la generosidad se convierten en la base de nuestro bienestar. Declara con fe cada día que tu hogar está bajo la provisión divina y que nunca te faltará nada, porque Dios es tu proveedor y Él nunca falla. En la próxima sección hablaremos sobre cómo fortalecer la familia en tiempos de crisis y enfrentar juntos los desafíos de la vida con la fuerza y la fe que solo Dios puede dar. Cómo fortalecer la familia en tiempos de crisis y enfrentar juntos los desafíos de la vida. Toda familia enfrenta momentos difíciles. No importa cuán estable sea un hogar, las pruebas siempre llegarán en diferentes formas. Problemas económicos, enfermedades, conflictos internos, pérdidas inesperadas o situaciones que parecen no tener salida. La diferencia entre las familias que se destruyen en la adversidad y aquellas que salen más fuertes radica en su fundamento espiritual y en la manera en que enfrentan las crisis. La Biblia nos advierte que en este mundo enfrentaremos tribulaciones, pero también nos da la clave para superarlas sin perder la paz ni la unidad familiar. Jesús dijo que aquellos que edifican su casa sobre la roca, que es su palabra, pueden resistir cualquier tormenta sin desmoronarse. Por eso, es fundamental aprender a enfrentar los desafíos de la vida con una fe inquebrantable, manteniendo la unidad en el hogar y confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. El primer paso para fortalecer la familia en tiempos de crisis es recordar que las dificultades no son una señal de que Dios nos ha abandonado. Muchas personas, cuando atraviesan momentos difíciles, empiezan a cuestionar su fe, a dudar del amor de Dios y a dejarse llevar por la desesperación. Pero la Biblia nos enseña que las pruebas no son el fin, sino un proceso que Dios usa para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo mayor. Cuando una familia entiende que las crisis son oportunidades para crecer y no señales de derrota, su mentalidad cambia. En lugar de lamentarse y rendirse, buscan a Dios con más fervor, se unen más como familia y enfrentan las dificultades con esperanza. La actitud con la que se afrontan los problemas determina el impacto que tendrán en la vida de cada miembro del hogar. Otro aspecto clave para superar las crisis es la unidad familiar. Uno de los mayores ataques del enemigo en tiempos difíciles es sembrar división en el hogar. Los problemas pueden generar tensiones, malentendidos y discusiones que, si no se manejan con sabiduría, pueden fracturar la relación entre los miembros de la familia. Es en estos momentos cuando se debe practicar la paciencia, el perdón y la comunicación efectiva. Es importante que cada miembro del hogar comprenda que la familia es un equipo y que en tiempos de crisis la prioridad debe ser apoyarse mutuamente en lugar de buscar culpables o alimentar conflictos innecesarios.
Muchas familias se debilitan porque, en lugar de enfrentar los problemas juntos, cada uno intenta resolver las cosas por su cuenta, lo que solo genera más confusión y desorden. La unidad es un escudo que protege a la familia en medio de la tormenta. Otro aspecto fundamental para mantenerse firmes en tiempos de crisis es la oración constante. La oración no solo fortalece la relación con Dios, sino que también trae paz en medio de la incertidumbre. Muchas veces, cuando todo parece estar fuera de control, lo único que se puede hacer es orar y confiar en que Dios abrirá un camino donde no lo hay. Cuando una familia ora junta, su fe se fortalece y la presencia de Dios se hace real en el hogar. La oración trae dirección, consuelo y la certeza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios sigue en el trono y tiene un plan perfecto. No importa cuán grande sea el problema, cuando una familia se pone de rodillas y clama a Dios con fe, las puertas del cielo se abren y las respuestas comienzan a llegar. Además de la oración, es fundamental mantenerse firmes en la palabra de Dios. Muchas veces, en tiempos de crisis, las personas se dejan llevar por el miedo, las preocupaciones y los pensamientos negativos, olvidando las promesas que Dios ha dado a su pueblo. La Biblia es una fuente de fortaleza, esperanza y dirección. Cuando una familia se aferra a la palabra, encuentra las fuerzas necesarias para seguir adelante y enfrentar cualquier desafío con fe y valentía. Otra clave para superar los tiempos difíciles es mantener una actitud de gratitud. Es fácil enfocarse en lo que falta, en los problemas y en lo que no está saliendo bien, pero cuando se aprende a agradecer por lo que sí se tiene, la perspectiva cambia. La gratitud abre la puerta a la provisión de Dios y ayuda a mantener el corazón en paz. Aun en medio de la crisis, siempre hay razones para agradecer. Es importante también evitar la desesperación y aprender a esperar en Dios. Muchas veces, las crisis llevan a las personas a tomar decisiones apresuradas, motivadas por la angustia o el temor, lo que solo empeora la situación. Dios tiene tiempos perfectos, y aunque la solución no llegue de inmediato, es fundamental confiar en que Él está obrando, incluso cuando no se ve. Por último, es crucial recordar que ninguna crisis es eterna. Todo problema tiene un final, y si se enfrenta con fe, unidad y confianza en Dios, la familia saldrá más fuerte y con mayor experiencia. Lo que hoy parece una prueba imposible de superar, en el futuro será un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, en los días de alegría y en los tiempos de dificultad. La clave para mantener una familia fuerte y unida en tiempos de crisis es confiar en sus promesas, permanecer firmes en la fe, orar sin cesar y apoyarse mutuamente. Cuando una familia decide enfrentar las pruebas de la vida con Dios a su lado, no solo sobrevive, sino que se fortalece y se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. En la próxima sección hablaremos sobre cómo construir un legado de fe que perdure por generaciones y que haga que tu familia sea una fuente de bendición para el futuro. Cómo construir un legado de fe que perdure por generaciones y haga de tu familia una fuente de bendición. Dios no solo quiere restaurar tu familia en el presente, sino que también desea que lo que Él ha comenzado en tu hogar trascienda y sea una fuente de bendición para tus hijos, nietos y las futuras generaciones. La fe no es solo algo personal, sino un legado que puede cambiar la historia de toda una familia. Muchos hogares hoy en día están marcados por ciclos de fracaso, pobreza, divisiones y maldiciones generacionales que se han repetido por años.
Pero cuando alguien decide poner a Dios en el centro de su vida y de su familia, esos patrones destructivos se rompen y comienzan a establecerse nuevos ciclos de bendición. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito no solo para cada individuo, sino también para cada familia. En muchas ocasiones, cuando Dios llamaba a una persona, su bendición no era solo para él, sino para toda su descendencia. Abraham es un claro ejemplo de esto. Dios lo llamó para hacer de él una nación grande, pero la promesa no era solo para su vida, sino para sus hijos, nietos y todas las generaciones futuras. Cuando decides caminar con Dios, no solo estás asegurando tu destino eterno, sino que estás estableciendo un fundamento sólido para las generaciones que vendrán después de ti. Cada elección que haces en el presente afecta la historia de tu linaje. Cuando tomas la decisión de vivir una vida basada en la fe, en la obediencia a Dios y en su palabra, estás sembrando semillas que darán fruto en el futuro. El primer paso para construir un legado de fe es establecer la palabra de Dios como la base de tu hogar. No se puede edificar un futuro firme sobre un fundamento inestable. Muchas familias han basado su estructura en valores humanos, en tradiciones o en principios que cambian con el tiempo. Pero la única base que permanece inquebrantable es la palabra de Dios. Cuando los principios bíblicos rigen la forma en que se vive, se toman decisiones y se educa a los hijos, se crea un ambiente espiritual sólido que se transmitirá de generación en generación. Además de establecer la palabra de Dios como fundamento, es necesario modelar la fe con el ejemplo. Los hijos y las generaciones futuras no solo aprenden de lo que se les dice, sino sobre todo de lo que ven en sus padres y abuelos. Un hogar donde se ora con constancia, donde se vive en santidad, donde el amor y la obediencia a Dios son una prioridad, será un hogar que dejará un impacto duradero en los descendientes. Muchos padres desean que sus hijos amen a Dios, pero no les enseñan cómo hacerlo con su propio testimonio. Si los niños ven que en casa solo se habla de Dios los domingos, pero el resto de la semana no hay una verdadera relación con Él, difícilmente crecerán con una fe firme. Sin embargo, cuando ven que sus padres buscan a Dios con sinceridad, que oran juntos, que resuelven conflictos con sabiduría y que dependen del Señor en todo, desarrollan un modelo de vida basado en la fe. Otro aspecto fundamental en la construcción de un legado de fe es la oración por las generaciones futuras. Muchas veces, las bendiciones que una persona recibe son el resultado de las oraciones de sus padres o abuelos, quienes intercedieron por su vida antes de que siquiera naciera. Cuando oras por tu descendencia, estás sembrando protección, dirección y favor divino sobre ellos. No importa si tus hijos aún son pequeños o si ya son adultos y se han apartado de Dios. La oración tiene poder. Y aunque los tiempos cambien y las circunstancias sean difíciles, Dios siempre escucha a quienes claman por su familia. Un legado de fe se construye no solo con palabras y enseñanzas, sino con una intercesión constante por la salvación y el propósito de cada miembro del hogar. También es crucial enseñarles a los hijos a depender de Dios y a confiar en Él en todo momento. En un mundo que constantemente aleja a las nuevas generaciones de la fe y les ofrece caminos fáciles pero destructivos, es vital que desde pequeños aprendan a recurrir a Dios en cada situación de sus vidas. La enseñanza espiritual no debe ser una carga ni algo impuesto con religiosidad, sino una guía amorosa que les ayude a ver a Dios como su Padre, su consejero y su proveedor en todas las circunstancias. Construir un legado de fe no solo impacta la vida de los descendientes directos, sino que también puede extenderse a muchas otras personas. Cuando una familia vive bajo los principios de Dios,
se convierte en una luz para otras familias, en un testimonio de lo que Dios puede hacer en un hogar que le entrega el control. Muchas personas han llegado a conocer a Cristo al ver el ejemplo de una familia que vive con amor, paz y unidad en medio de un mundo lleno de conflictos y desesperanza. Y además, un legado de fe no solo abarca la espiritualidad, sino también la forma en que se transmiten valores como la integridad, la honestidad, la generosidad y el amor por los demás. Una familia guiada por Dios no solo busca su propia bendición, sino que se convierte en un canal de bendición para otros. La compasión, el servicio y la disposición de ayudar a quienes lo necesitan deben ser parte de la herencia que se deja a las próximas generaciones. Por último, es importante recordar que construir un legado de fe es un proceso continuo. No se trata de un evento único, ni de algo que se logra en un corto periodo de tiempo. Requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. Habrá momentos de desafíos, pruebas y situaciones difíciles, pero si la familia permanece firme en la fe y en la confianza en Dios, el fruto de ese esfuerzo será visto con el tiempo. Dios ha llamado a muchas familias a ser pilares en su reino, a influir en otras generaciones y a extender su amor a través de ellas. No importa cómo haya sido la historia familiar en el pasado, lo que importa es la decisión que tomas hoy de caminar con Dios y de establecer en tu hogar un fundamento que trascienda en el tiempo. En la próxima sección hablaremos sobre cómo hacer que la fe sea parte de la vida diaria y no solo un aspecto aislado, para que cada miembro de la familia experimente una relación real y profunda con Dios en cada área de su vida. Cómo hacer que la fe sea parte de la vida diaria y no solo un aspecto aislado. Uno de los mayores desafíos para muchas familias es integrar la fe en su vida cotidiana. Para muchos, la relación con Dios se limita a los domingos en la iglesia o a momentos específicos de oración, pero el resto de la semana está desconectado de la presencia de Dios. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en el eje central de todas las decisiones, relaciones y actividades diarias. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, no les enseñaba a dividir su vida entre lo espiritual y lo cotidiano. Él quería que cada aspecto de sus vidas estuviera guiado por la fe. Por eso, el cristianismo no debe verse como un conjunto de normas religiosas, sino como un estilo de vida que permea todo lo que hacemos. Integrar la fe en la rutina familiar no significa hacer grandes cambios de la noche a la mañana, sino aprender a ver a Dios en cada detalle y a vivir de acuerdo con sus principios en todo momento. El primer paso para hacer de la fe una parte activa de la vida diaria es la comunión constante con Dios. Muchas personas piensan que orar solo es necesario en momentos de crisis o que la lectura de la Biblia es una actividad exclusiva de la iglesia, pero la realidad es que la vida espiritual debe ser alimentada cada día. La comunicación con Dios no se limita a una oración formal en la mañana o en la noche, sino que debe ser un diálogo continuo a lo largo del día. Dios no es un ser distante que solo se encuentra en el templo. Él está presente en cada situación de la vida. Aprender a hablar con Él en todo momento, agradecerle por lo bueno, pedirle dirección en lo incierto y buscar su fortaleza en los momentos difíciles transforma la manera en que enfrentamos el día a día. Esto ayuda a que la relación con Dios no sea vista como una obligación, sino como un refugio y una fuente de paz en medio de cualquier circunstancia. Otro aspecto fundamental es la integración de la palabra de Dios en la vida familiar. No basta con escuchar la Biblia en la iglesia o leerla ocasionalmente. Es necesario que sea el fundamento sobre el cual se toman decisiones y se resuelven conflictos.
La Biblia es un manual de vida, y cuando se estudia y se aplica, se convierte en la mejor guía para enfrentar cualquier desafío. Una manera efectiva de hacerlo es estableciendo momentos en familia para reflexionar sobre la Escritura. No se trata de imponer largas lecturas o hacer que los niños memoricen versículos sin entender su significado, sino de crear un ambiente donde la Biblia sea vista como una fuente de sabiduría práctica. Leer un pasaje juntos y hablar sobre cómo aplicarlo a la vida cotidiana ayuda a que cada miembro del hogar relacione la palabra de Dios con sus propias experiencias. Además de leer la Biblia, es importante modelar con el ejemplo lo que se aprende en ella. De nada sirve enseñar sobre el amor, el perdón y la paciencia si dentro del hogar se practican la indiferencia, el rencor y la impaciencia. Los valores cristianos no pueden ser solo teoría. Deben verse reflejados en la forma en que se trata a los demás, en cómo se maneja el dinero, en la manera de resolver los problemas y en la actitud con la que se enfrenta cada día. Otra manera de hacer que la fe sea parte de la vida diaria es a través de la adoración y el agradecimiento. Muchas familias están acostumbradas a orar solo cuando necesitan algo, pero pocas han desarrollado el hábito de agradecer a Dios en todo momento. La gratitud cambia la perspectiva con la que se vive. Cuando una familia aprende a reconocer las bendiciones de cada día, por pequeñas que sean, desarrolla una actitud de gozo y confianza en Dios. La adoración también juega un papel clave en mantener viva la fe. La música de adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera de un hogar y de conectar el corazón con Dios de una manera profunda. No se trata solo de cantar en la iglesia, sino de llenar el ambiente del hogar con canciones que eleven el espíritu y recuerden el poder y la fidelidad de Dios. Además de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, otro aspecto fundamental es el servicio. La fe se fortalece cuando se pone en acción. Muchas veces las personas viven una fe pasiva, centrada solo en su relación personal con Dios, pero se olvidan de que el Evangelio también es un llamado a servir a los demás. Enseñar a los hijos a ser generosos, ayudar a quienes lo necesitan y participar en actividades que beneficien a la comunidad es una manera práctica de demostrar el amor de Dios. El servicio no solo fortalece la fe, sino que también une a la familia. Cuando los miembros del hogar trabajan juntos para bendecir a otros, su relación se fortalece y experimentan de una manera tangible la alegría de dar. No importa si es ayudando a un vecino, colaborando en la iglesia o compartiendo un alimento con alguien necesitado, lo importante es cultivar una actitud de generosidad y empatía. Otro factor esencial para vivir una fe activa es rodearse de personas que compartan los mismos valores. Las relaciones que se cultivan tienen un gran impacto en la forma en que se vive la fe. Es importante que la familia se conecte con otros creyentes que puedan animar, aconsejar y ayudar a crecer espiritualmente. Asistir a una iglesia, participar en grupos de estudio bíblico y mantener amistades que edifiquen es clave para mantenerse firme en la fe. Por último, es importante recordar que la fe no es una carga ni una serie de reglas, sino una relación con Dios que trae libertad y propósito. Muchas personas se alejan de la fe porque la ven como una lista de prohibiciones y obligaciones, cuando en realidad es una fuente de amor, esperanza y dirección para cada área de la vida. Cuando la fe se convierte en parte de la vida diaria, la familia experimenta una transformación profunda. La ansiedad y el temor disminuyen porque hay confianza en que Dios tiene el control. Los conflictos se resuelven con sabiduría porque la palabra de Dios es la guía. Las preocupaciones económicas se enfrentan con paz porque se confía en la provisión divina.
Las dificultades no desaparecen, pero se viven con la certeza de que Dios siempre tiene un propósito y nunca abandona a los suyos. En la próxima sección hablaremos sobre cómo enfrentar los ataques espirituales contra la familia y proteger el hogar de las estrategias del enemigo que buscan destruir la unidad y la paz que Dios ha establecido. Cómo enfrentar los ataques espirituales contra la familia y proteger el hogar de las estrategias del enemigo. Toda familia que decide vivir bajo los principios de Dios se convierte en un blanco de ataque del enemigo. Cuando un hogar comienza a ser restaurado, cuando los miembros de la familia buscan a Dios con más fervor y cuando se empiezan a romper cadenas de maldición generacional, el reino de las tinieblas se levanta con más fuerza para tratar de destruir lo que Dios está edificando. La Biblia nos advierte claramente que no estamos luchando solo contra problemas visibles o circunstancias humanas, sino contra fuerzas espirituales que buscan causar división, caos y destrucción en las familias. Efesios 6:12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». El enemigo sabe que una familia unida en Cristo es una familia inquebrantable. Por eso, su estrategia siempre será sembrar discordia, traer confusión, manipular pensamientos y usar circunstancias adversas para debilitar la fe de los creyentes. Sin embargo, Dios no nos ha dejado indefensos, nos ha dado herramientas espirituales para enfrentar cualquier ataque y proteger nuestro hogar de toda obra del enemigo. El primer paso para enfrentar los ataques espirituales es reconocerlos. Muchas veces, cuando surgen problemas en la familia, las personas reaccionan desde la carne, tratando de resolverlos con su propia lógica, sin darse cuenta de que detrás de muchas situaciones hay un ataque espiritual que requiere ser enfrentado con armas espirituales. Los ataques del enemigo contra la familia pueden manifestarse de diversas maneras. Uno de los más comunes es la división. Pequeñas discusiones que se convierten en conflictos grandes, malentendidos, que provocan resentimientos, orgullo que impide la reconciliación, pensamientos de separación en el matrimonio y distanciamiento entre padres e hijos son algunas de las tácticas que usa el enemigo para debilitar el hogar. Otro ataque frecuente es la opresión emocional y espiritual. De repente, los miembros de la familia comienzan a experimentar ansiedad, miedo, desánimo y una sensación de vacío. Las cargas emocionales aumentan y aunque no haya una razón aparente, la atmósfera del hogar se vuelve pesada. Esto es un indicativo de que hay una batalla espiritual en marcha y que es necesario levantar un cerco de protección a través de la oración y la palabra de Dios. La escasez y los problemas financieros también pueden ser usados por el enemigo para generar estrés y conflictos en la familia. Muchas veces, las crisis económicas llevan a las personas a la desesperación, lo que puede traducirse en peleas dentro del hogar, en la pérdida de la paz y en la tentación de tomar decisiones impulsivas fuera de la voluntad de Dios. Otro de los ataques más peligrosos es la influencia del mundo sobre los miembros de la familia. La sociedad está diseñada para alejar a las personas de Dios. Los medios de comunicación, la educación secular y la cultura en general promueven valores contrarios a la palabra de Dios. Cuando una familia no está espiritualmente protegida, los hijos pueden ser arrastrados por ideologías que los alejan de la verdad. Los matrimonios pueden ser influenciados por modelos distorsionados y la fe puede ir debilitándose con el tiempo. Para enfrentar estos ataques es fundamental vestirse con la armadura espiritual que Dios nos ha dado.
Efesios 6, 13, 18 nos habla sobre la importancia de ponernos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Esto implica vivir con la verdad como base, proteger nuestra mente y corazón con la justicia de Dios, caminar en paz, mantenernos firmes. En la fe, usar la palabra de Dios como nuestra defensa y orar sin cesar. La oración es la primera línea de defensa contra los ataques del enemigo. Un hogar donde se ora constantemente es un hogar protegido. La oración no solo fortalece la relación con Dios, sino que también actúa como un escudo contra toda obra de las tinieblas. Es importante establecer tiempos de oración en familia, orar por la protección de cada miembro del hogar, clamar por sabiduría y discernimiento para identificar las estrategias del enemigo y declarar las promesas de Dios sobre la casa. Otro elemento clave para la protección espiritual del hogar es la santidad. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos puertas abiertas al enemigo a través del pecado. Cuando en una familia hay prácticas que no agradan a Dios, como la falta de perdón, la murmuración, el resentimiento, el orgullo, el desorden financiero o el consumo de contenido que contamina el espíritu, se le da al enemigo una base legal para operar en ese hogar. Es necesario hacer una limpieza espiritual, eliminar todo aquello que no glorifica a Dios y consagrar la casa como un lugar donde el Espíritu Santo habita. La unidad familiar también es una barrera de protección contra los ataques espirituales. Jesús dijo en Mateo 12:25 que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es fundamental que la familia aprenda a resolver conflictos de manera saludable, que practique el perdón y que se esfuerce por mantener la paz y la armonía dentro del hogar. El enemigo no puede destruir una familia que se mantiene unida en Cristo. Por eso es importante fortalecer los lazos familiares a través del amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Pasar tiempo juntos, compartir la palabra de Dios, alentar la comunicación abierta y expresar afecto son formas de fortalecer la conexión entre los miembros de la familia y de cerrar las puertas a cualquier intento de división. Además de la oración, la santidad y la unidad, es importante declarar en voz alta la palabra de Dios sobre la familia. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Las palabras tienen un impacto espiritual, por lo que es vital proclamar bendición sobre el hogar, declarar la protección de Dios, confesar que ninguna arma forjada contra la familia prosperará y establecer con fe que la casa está bajo el gobierno del Señor. Los ataques del enemigo pueden ser intensos, pero la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Dios ha dado a su pueblo la autoridad para pisar serpientes y escorpiones, para resistir al diablo y para vivir en victoria. Cuando una familia decide caminar en obediencia a Dios, en oración constante y en unidad, ningún ataque de las tinieblas puede prevalecer contra ella. En la siguiente sección hablaremos sobre cómo mantener viva la pasión por Dios en el hogar y evitar caer en la rutina espiritual para que la familia no solo se mantenga protegida, sino que también siga creciendo en fe y en la presencia del Señor. Cómo mantener viva la pasión por Dios en el hogar y evitar caer en la rutina espiritual. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias que han decidido seguir a Dios es evitar que su relación con Él se vuelva rutinaria o mecánica. Muchas personas comienzan su caminar con Cristo con entusiasmo y una fe ardiente, pero con el tiempo, la monotonía y las distracciones de la vida diaria pueden hacer que la relación con Dios pierda intensidad. Lo mismo ocurre en los hogares. Cristianos pueden pasar de ser un lugar de adoración y comunión con Dios a convertirse en un espacio
donde la fe se practica por costumbre, pero sin pasión genuina. Dios nunca quiso que nuestra relación con Él fuera fría o superficial. La Biblia nos exhorta a mantener un corazón encendido y ferviente. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor advierte sobre los peligros de la tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia nos muestra que Dios anhela que nuestra relación con Él sea apasionada y profunda, no una simple costumbre religiosa. El primer paso para evitar la rutina espiritual en el hogar es recordar constantemente el primer amor por Dios. En muchas ocasiones, la fe se enfría porque las personas dejan de recordar quién es Dios y lo que ha hecho en sus vidas. Cuando una familia olvida los milagros, las bendiciones y las veces en que Dios ha sido fiel, la adoración se vuelve un hábito vacío en lugar de una expresión genuina de gratitud. Es importante hacer memoria de las obras de Dios, hablar sobre ellas y compartir testimonios entre los miembros de la familia para mantener viva la llama de la fe. Otro factor clave para mantener la pasión espiritual en el hogar es cultivar una relación personal y comunitaria con Dios. Muchas veces, las familias dependen exclusivamente de las reuniones en la iglesia para alimentar su fe, pero si no hay un crecimiento espiritual en casa, la vida cristiana se vuelve superficial. La comunión con Dios debe ser diaria y constante, tanto a nivel personal como en familia. Para lograr esto, es fundamental establecer tiempos de oración y adoración en el hogar. La oración no debe verse como una obligación o como un simple ritual, sino como una conversación sincera con Dios. Las familias que desarrollan el hábito de orar juntas fortalecen su conexión espiritual y experimentan la presencia de Dios de una manera más tangible. No se trata solo de orar por las comidas o antes de dormir, sino de apartar momentos para interceder por necesidades específicas, agradecer por las bendiciones recibidas y buscar la dirección de Dios en cada decisión. La adoración también juega un papel crucial en mantener viva la pasión por Dios. La música de alabanza y adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera del hogar y de conectar el corazón de las personas con Dios. Escuchar y cantar canciones que exaltan el nombre del Señor ayuda a mantener el enfoque en Él y a renovar la fe en tiempos de dificultad. No se trata solo de cantar por cantar, sino de usar la adoración como un medio para acercarse a Dios y expresar amor por Él. Otro aspecto fundamental es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual del creyente y sin ella la fe se debilita. Muchas familias se enfrían espiritualmente porque no dedican tiempo a la Escritura o porque solo la leen de manera superficial. Para que la fe se mantenga fuerte, es necesario sumergirse en la palabra, estudiarla con profundidad y aplicarla a la vida diaria. Un método efectivo para hacer esto en familia es establecer momentos de devocional, donde cada miembro pueda compartir lo que ha aprendido en la Biblia y cómo puede aplicarlo a su vida. No es necesario hacer estudios teológicos complejos. Lo importante es crear un ambiente donde la palabra de Dios sea valorada y donde cada persona pueda crecer en su conocimiento y comprensión de la verdad. Además de la oración, la adoración y el estudio de la Biblia, es crucial evitar la complacencia espiritual. Una de las razones por las que la fe se vuelve rutinaria es porque las personas dejan de buscar nuevos desafíos en su caminar con Dios. Cuando la vida cristiana se estanca, el entusiasmo se pierde. Para evitar esto, las familias deben buscar nuevas formas de servir a Dios, involucrarse en ministerios, ayudar a los necesitados y compartir el Evangelio con otros.
El servicio es una de las maneras más poderosas de mantener la pasión por Dios, porque permite que la fe se convierta en acción. Muchas personas pierden el entusiasmo porque han hecho de la vida cristiana algo pasivo, pero cuando se involucran en la obra de Dios y ven el impacto que pueden tener en la vida de otros, su fe se renueva y su relación con Dios se fortalece. Otra clave para mantener viva la pasión espiritual es rodearse de personas que comparten la misma fe y que pueden animar y edificar espiritualmente. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esto significa que el crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento. Las familias que se rodean de otras familias creyentes, que asisten a la iglesia con constancia y que participan en comunidades de fe, tienen más probabilidades de mantenerse firmes y apasionadas por Dios. El apoyo mutuo, la enseñanza y la comunión con otros creyentes son herramientas poderosas para evitar la apatía espiritual. Por último, es fundamental que la relación con Dios no se base en emociones pasajeras, sino en un compromiso profundo y constante. La fe no puede depender únicamente de momentos de adoración intensa o de experiencias espirituales emocionales. Debe estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios y en una decisión diaria de buscarlo y obedecerlo, incluso cuando no se sientan emociones fuertes. Dios quiere que cada familia experimente su presencia de manera real y continua, no solo en momentos aislados. Cuando se toman medidas para mantener la pasión espiritual encendida, el hogar se convierte en un lugar de paz, amor y bendición, donde la presencia de Dios es palpable y transforma cada área de la vida. En la próxima y última sección, hablaremos sobre cómo sellar todo lo aprendido en este estudio con una oración poderosa, declarando la restauración, la bendición y la protección sobre la familia, y cómo seguir avanzando en la fe con determinación y propósito. Sellando la restauración familiar con una oración poderosa y declarando bendición sobre el hogar, hemos recorrido un camino profundo de restauración, aprendizaje y fortalecimiento espiritual. Hemos visto cómo Dios desea sanar, edificar y bendecir a las familias que deciden ponerlo en el centro de sus vidas. Hemos aprendido principios esenciales para mantener la unidad, enfrentar los ataques espirituales, construir un legado de fe y vivir una relación con Dios que no sea rutinaria, sino vibrante y transformadora. Ahora es el momento de sellar todo lo que hemos aprendido con una oración poderosa, entregando nuestras vidas y nuestra familia a Dios, declarando con fe que nuestro hogar está protegido, restaurado y lleno de su presencia. La oración es el puente que conecta nuestra fe con la realidad espiritual. A través de ella cerramos puertas al enemigo, rompemos cadenas del pasado, declaramos las promesas de Dios y aseguramos que su bendición permanezca sobre nuestra casa. Esta oración no es solo una formalidad, sino un acto de fe en el que clamamos al Señor para que su presencia inunde nuestro hogar y transforme cada rincón de nuestra familia. Si puedes, busca un lugar tranquilo, une a tu familia y oremos juntos con todo el corazón. Oración por la restauración y bendición de la familia Padre Celestial. Hoy venimos delante de tu presencia con humildad y gratitud. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida y el fundamento de nuestro hogar. Te damos gracias por cada enseñanza que has depositado en nuestros corazones y por el proceso de restauración que has comenzado en nuestra familia. Señor,
Confesamos que en muchas ocasiones hemos fallado. Hemos permitido que la rutina, los conflictos y las distracciones nos alejen de ti. Pero hoy nos volvemos a ti con un corazón sincero. Te pedimos que tomes el control absoluto de nuestro hogar, que seas el centro de nuestra vida y que restaures todo aquello que el enemigo ha intentado destruir. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestra familia es un territorio santo, apartado para ti. Todo espíritu de división, contienda y resentimiento queda sin poder sobre nuestro hogar. Rompemos en el nombre de Jesús toda cadena generacional de sufrimiento, pobreza, enfermedad y maldición, y declaramos que a partir de hoy nuestra familia caminará en bendición, en amor y en unidad. Señor, te pedimos que cubras nuestro matrimonio con tu manto de amor y protección, que la paciencia, la comprensión y el respeto sean el fundamento de nuestra relación, que nunca falte la comunicación, el perdón y el compromiso mutuo. Si hay heridas del pasado, te pedimos que las sanes con tu amor y que renueves la conexión entre nosotros. Padre, bendice a nuestros hijos, protégelos de todo peligro, de toda influencia negativa y de todo ataque del enemigo. Llena sus corazones con tu Espíritu Santo, dales sabiduría para tomar decisiones correctas y rodéalos de personas que los guíen en tu camino. Declaramos que nuestros hijos serán hombres y mujeres de Dios, que vivirán para glorificar tu nombre y que nunca se apartarán de ti. Señor, declaramos que nuestra casa es un altar de adoración, que en nuestras paredes se escuche tu nombre, que tu presencia inunde cada habitación y que todo aquel que entre en nuestro hogar sienta la paz que solo tú puedes dar. Hoy cerramos toda puerta que el enemigo haya usado para entrar en nuestra familia. Si hemos dado lugar al orgullo, al egoísmo, a la indiferencia o a cualquier pecado, hoy lo confesamos y lo dejamos en el pasado. No permitiremos que ninguna raíz de amargura crezca en nuestro hogar, sino que elegimos vivir en amor, gracia y misericordia. Señor, danos un espíritu de generosidad. Enséñanos a dar sin esperar nada a cambio, a bendecir a los necesitados y a ser instrumentos de tu amor en este mundo. Queremos que nuestra familia sea un reflejo de tu bondad y que muchas personas puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Padre, declaramos que nuestra economía está en tus manos. No viviremos bajo el temor de la escasez, porque confiamos en que tú eres nuestro proveedor. Trae estabilidad financiera a nuestro hogar, enséñanos a administrar bien los recursos y ayúdanos a sembrar en tu reino con un corazón generoso. Hoy hacemos un pacto contigo. Señor, no nos alejaremos de ti, no permitiremos que nuestra fe se enfríe y no dejaremos que las circunstancias nos roben la paz. Decidimos caminar en tu verdad, en tu amor y en tu propósito. Sellamos esta oración en el nombre de Jesús, declarando que a partir de hoy nuestra familia experimentará un nuevo tiempo de restauración, crecimiento y bendición. Todo lo que el enemigo quiso destruir será reconstruido por tu poder y cada uno de nosotros será un testimonio vivo de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un compromiso para el futuro, esta oración marca el inicio de una nueva etapa para tu familia. Pero la clave para mantener esta restauración es la constancia. La fe no se trata solo de momentos de intensidad espiritual, sino de una vida rendida a Dios cada día. Para que la bendición de Dios se mantenga sobre tu hogar, es importante orar juntos todos los días, sin importar qué tan ocupados estén. Leer la palabra de Dios en familia y reflexionar sobre cómo aplicarla en la vida diaria.
resolver los conflictos con amor y perdón, sin permitir que el enemigo siembre división, ser luz para otros, sirviendo, compartiendo y extendiendo la gracia de Dios a quienes los rodean. Mantener un ambiente de adoración en casa, donde la presencia de Dios sea tangible. Dios ha comenzado una obra en tu familia y Él es fiel para completarla. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en fe y experimentar su amor de manera más profunda. Palabras finales. Dios ha llamado a tu familia a vivir en victoria. No importa cuál haya sido el pasado, el Señor está escribiendo una nueva historia. Permanezcan firmes en la fe, mantengan su corazón alineado con su voluntad y nunca duden del poder de Dios para transformar cualquier situación. Que la paz de Cristo gobierne su hogar, que su amor los fortalezca y que su presencia nunca se aparte de ustedes. Esta es la promesa de Dios para quienes confían en Él, y será aquel varón como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Que esta enseñanza y esta oración sean un punto de inflexión en sus vidas, y que a partir de hoy puedan caminar con la certeza de que Dios ha restaurado, bendecido y protegido su hogar para siempre.